Bien, estuvimos estudiando a través de toda esta semana algunos temas. El objetivo es entender el capítulo 12 de Daniel. Hay una cita de Ellen White en estos últimos días que es necesario que todos entendamos el capítulo 12 de Daniel. Y dice que los libros que debemos de estar estudiando en estos momentos son ¿qué libros? Apocalipsis y Daniel. Daniel y Apocalipsis. Y el otro libro que podríamos recomendar, o los otros libros que podríamos recomendar, Conflicto de los Siglos, que tiene todavía un poco más de luz ampliada, Evento de los Últimos Días, que es una compilación también, ¿verdad? Esos 4 libros creo yo que son los que más deberíamos de estar estudiando, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que nos vaya revelando, que vaya poniendo en nosotros, que podamos hacer las conexiones. Por ejemplo, hace un par de meses, leyendo Eventos de los Últimos Días, yo ya había leído la cita varias veces, pero nunca había notado yo lo que noté en esa ocasión. En esa ocasión que noté, la cita dice, está en el primer capítulo de ese libro de Eventos de los Últimos Días, y habla que el mensaje del tercer ángel es el que divide, la prédica del mensaje del tercer ángel es el que divide el trigo de la cizaña. Yo ya lo había leído, pero no lo había relacionado con las parábolas de las 10 vírgenes. Hasta hace un par de meses, leyendo, estudiando, el Espíritu Santo, ¿verdad?, me iluminó y entonces me hizo relacionar eso con las parábolas de vírgenes. Cuando yo leía las parábolas de vírgenes, siempre imaginaba como la segunda venida de Cristo. Pero después me puse a analizar, no, si cuando Cristo venga ya vamos a estar nosotros en montañas. Ese evento no nos va a agarrar de sorpresa. Tiene que ser otro evento. Y las vírgenes estaban unidas las 10, pero un evento las separó. Unas fueron trigo, las otras fueron cizaña. ¿Qué evento las separa? La prédica del mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es esa prédica en realidad? Es sobre la ley dominical. Sobre la ley dominical. Entonces podríamos decir que el evento que viene a separar al trigo y la cizaña, ¿qué es? La ley dominical. En ese momento se va a saber, se va a hacer manifiesto el sello de Dios. En ese momento se va a hacer manifiesto el sello de Dios. Ahorita no lo vemos, no sabemos todavía aún, pero ya en ese momento sí se va a ver manifiesto. Los que se prepararon y recibieron el sello de Dios van a pasar ese gran examen. Los que no, por conveniencia, como hemos dicho, van a sucumbir, van a fracasar en esa prueba. Bien, uniendo el rompecabezas. El primer día, el domingo, hablamos, profetiza otra vez. ¿Qué decíamos que significa profetiza? Todo esto estuviste, Alistair, ¿verdad? Ese día, domingo. Decíamos que profetiza esa vez es que es necesario estudiar las profecías de Daniel de nuevo. No solamente es repetir las profecías, sino que estudiarlas de nuevo. Estudiarlas de nuevo. Hay más luz todavía. Quizá no hemos visto, es más, no es que quizá, no habíamos visto todo el significado de Daniel 8, porque recordamos que ahí nos decía que el librito lo comí y fue ¿qué? Amargo en mi vientre. Ese librito decíamos que era el librito de Daniel. Y de hecho, ellos, los pioneros de la iglesia, no tuvieron la luz completa. Ellos pensaban que la purificación del santuario era el planeta Tierra. Y no, hasta después se dieron cuenta. Por eso es necesario que profeticemos, es necesario que estudiemos de nuevo el capítulo 12. Por eso Ellen White nos dice, nos insiste en que estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Ok, ¿qué más hablamos ahí? Hablamos que el domingo, que había una relación entre Apocalipsis 10 y Daniel 12. Vimos los pasajes, Apocalipsis 10, 5 y 6, y Daniel, ¿se acuerdan? 6 y 7 creo que era, y la similitud que había, el hombre que levantaba las manos, que estaba sobre la orilla del río y que juraba,
hasta el tiempo del fin en un lado, tiempo, si la mitad de un tiempo en otro lado. O sea, hay similitudes definitivamente. Y también decíamos que la profecía de Daniel 8 empezaba en 1844 y se extendía hasta el fin. Eso lo encontramos en Daniel 8, lo podemos buscar acá. Daniel 8:19. Dice, leo, y dijo, voy a explicarte lo que ha de venir al fin. Aquí le está explicando la profecía de Daniel 8, de las 2300 tardes de mañana. Y le dijo, voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. O sea que aquí mismo el ángel le está explicando a Daniel que esta profecía se extiende hasta el fin de la ira. ¿Cuándo es el fin de la ira? Básicamente con las plagas. ¿Sí? Hasta aquel entonces se extiende la visión. No terminaba en 1844, más bien comienza en 1844. ¿Qué más dijimos? Que Daniel 12, al igual que Daniel 9, era complemento a la respuesta planteada en Daniel 8. En Daniel 8 se plantea una pregunta, ya vamos a verla más adelante. Se contesta parcialmente en Daniel 8 y en Daniel 9, pero hay otra parte que no se contesta todavía, y se contesta hasta en Daniel 12. Vamos a ver. Eso fue el domingo. El lunes estudiamos acerca del reino de la gracia. Y el reino de la gracia lo encontramos en Hebreos 4:16. Y decíamos que el reino de la gracia tenía 4 características. ¿Qué características tenía? ¿Qué características tiene el reino de la gracia? Juicio. No, la primera es Perdón al pecado. perdón al pecado. La segunda, Pequeño derramamiento del Espíritu Santo. ajá, juicio de los líderes y juicio de los jueces. Esas son las 4 características del reino de la gracia. O sea que hay perdón al pecado. Pregunto, hoy en día, si pecamos, ¿hay perdón? Amén. Sí, amén. Entonces, ¿estamos bajo qué reino, Gisela? En reino de la gracia, ¿verdad? En reino de la gracia. En el reino de la gracia inicia el juicio a los muertos. ¿Y ese juicio a los muertos empezó en qué año? 1844. Bien, perfecto. Ahora, también dijimos que en el reino de la gracia el tiempo es profético. ¿Qué queremos decir cuando el tiempo es profético? Que un día equivale ¿a cuánto? Un año. A un año. ¿En qué reino es eso? El reino de la gracia. Reino de la gracia. Después vimos el reino de la gloria. El reino de la gloria lo encontramos en Mateo 25:31. Y también dice que viene después del reino de la gracia. ¿En qué reino estamos ahorita? La gracia. ¿Qué viene después? La gloria. El reino de la gloria. ¿Y comienza con qué? Con la lluvia tardía. Comienza el reino de la gloria con la lluvia tardía. Y tiene también 4 características. ¿Qué 4 características tiene, Manuel? Derramamiento del Espíritu Santo, unidad completa, obediencia total e intolerancia al pecado. E intolerancia al pecado. Miren que cuando viene el reino de la gloria, básicamente es el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. O sea que podemos decir que una parte del cielo llegó ¿a dónde? Aquí a la tierra. Y en el cielo, mis hermanos, no hay pecado. ¿Ven? Entonces, ya en el reino de la gloria, ya cambia la regla, dijimos. Ya no hay pecado. Por eso nos llama a que estemos sellados antes de que nos preparemos para entrar en este reino de la gloria. Porque decíamos que solo el Espíritu Santo puede transformarnos nada más. Pero tenemos que ir preparando nosotros, tenemos que ir preparando nuestro cuerpo, cuidando las avenidas del alma, ¿verdad? Poniéndonos en sintonía con Dios, pidiéndole que nos oriente. ¿Qué cosas necesito cambiar para ponerme en sintonía con la obediencia de Dios? Porque ahí es obediencia total, en el reino de la gloria. ¿Y qué más decíamos? Otro tip, que el tiempo en ese momento, ¿cómo es? Literal. O sea que si ella habla de 3 años y medio, ¿cuánto es? ¿Gary? 3 años y medio, ¿cuánto es? No. Si es literal y estamos hablando de 3 años y medio, ¿cuánto es? 3 años y medio.
Si estamos hablando de 42 meses, ¿cuánto es? 42 meses. Ya no es profético. En el reino de la gloria. Bien. Es importante que captemos estos dos últimos tips de los tiempos. Vimos también acerca de las 7 trompetas. Dijimos que las 7 trompetas son juicios de Dios. Y dijimos que comienzan en el reino de la gloria. ¿Qué pasa en el reino de la gloria entonces? Cae la lluvia tardía. Comienza con la ley dominical también. En ese momento que cae la lluvia tardía, comienza la ley dominical. Y ahí se separa, ¿qué decíamos? El trigo y la cizaña. ¿Ven? Entonces comienza, para la cizaña, ¿qué comienza? Los juicios de Dios. Comienza en el reino de la gloria. Decíamos que las trompetas son para el futuro, porque todavía no estamos en el reino de la gloria. Y son para el futuro, ¿por qué? Por esos motivos estudiamos. Por el incensario de oro. Estudiamos que el incensario de oro, que se ha descrito en una de las trompetas, está en el lugar santísimo. O sea que al menos tuvo que haber sido de 1844 para acá, no antes. ¿Sí? Dijimos que por Apocalipsis 7.3 y 8.7, que para que caiga la primera trompeta, para que suene la primera trompeta o caiga el primer juicio, el pueblo de Dios tiene que ser sellado. ¿Ya fue sellado todo el pueblo de Dios? No. El futuro todavía. Dijimos que por Ezequiel 8.16 y Ezequiel 9.6. ¿Qué pasa en Ezequiel 8.16? Estaban todos, dice, en el santuario postrados, adorando ¿hacia dónde? Al sol. Eso nos indica que la ley dominical. Y en Ezequiel 9.6, a raíz de eso vino el juicio y se mataron a todos, empezando a los que estaban en el santuario, menos a los que estaban sellados. Pero de ahí mataron a todos. Empezando por ¿quiénes? Por los ancianos, por los líderes. ¿Vemos? También por Apocalipsis 9.20, que nos dice claramente que los juicios, que las trompetas son plagas. No son guerras de naciones contra naciones, sino que son plagas. Y también por los escritos de Ellen White. Ayer vimos midiendo el santuario. ¿Qué estudiábamos entonces con midiendo el santuario? Que ese proceso de la gracia que estábamos, ¿quién es el primero en que va a ser enjuiciado? ¿A quién se le acaba la gracia primero? La casa de Dios. Que el juicio comienza por la casa de Dios y que los primeros a ser enjuiciados íbamos a ser ¿quiénes? La iglesia adventista. Cristo termina su ministerio en el santuario, en el lugar santísimo, primero ¿con quién? Con la iglesia adventista. Después seguía con otras denominaciones. Por último, con el mundo. Y ahí está dividido, ¿verdad? Ayer lo estudiamos claramente en Levítico, como en esos versículos habla primero que era para Aarón, después para el pueblo o la congregación, y por último era el atrio. El atrio simbolizaba ¿a quién? Al mundo. ¿Verdad? Entonces el juicio para la iglesia comienza con la primera trompeta, y en la quinta trompeta se da el juicio. Ya el tiempo de gracia se le acaba ¿a quién? A las otras denominaciones. Durante la séptima trompeta se le acaba el tiempo de gracia al mundo. Eso es lo que estudiamos ayer. Ahora, pregunta. ¿Es Daniel 12 para el futuro? ¿Qué creen ustedes? Abrámoslo. Sí. Abrámoslo y leemos 12:1. ¿Lo tienes, Gisela? Cuando lo tenga me lo lee, porfa, Gisela. 12:1. Nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen suscritos en el libro. Gracias, Gisela. Bien, leímos entonces que en aquel tiempo se levanta Miguel, dice, y será tiempo de angustia como nunca hubo antes. ¿Ya comenzó ese tiempo de angustia como nunca hubo antes? No. Y en aquel tiempo también será libertado ¿quién? Tu pueblo. Entonces vemos que
Ese tiempo es ¿para cuándo? Para el futuro. Todavía no es. ¿Es para cuándo? Para el futuro. Ok. ¿Bajo qué reino es esa profecía? ¿Será en el tiempo, en el reino de la gracia todavía o ya en el reino de la gloria? Vemos cómo comienza. Comienza con la persecución, porque dice que en ese tiempo habrá angustia como nunca antes hubo. Entonces, ¿con qué comienza esta visión? ¿Cuál es ese? Esa es la persecución, ¿sí? ¿Y la persecución comienza con qué? Con la ley dominical. Y ahí cae también la lluvia tardía. Entonces, ¿en qué reino estamos ya? Reino de la gloria. Entonces, esta visión es, ¿en qué reino? De la gloria. ¿Vamos captándole? ¿Qué cálculo de tiempo se tiene que utilizar entonces si es el reino de la gloria? ¿Cómo es el tiempo? Literal. Ya tenemos la primera pista, ¿ves? Cuando ustedes aquí vamos a ver números, son literales. No son proféticos, son literales. ¿Vamos captándole? ¿Sí? ¿Qué parte de la respuesta de Daniel 8:13 contesta? Dijimos que Daniel 12 contesta una parte de Daniel 8. Daniel 8 lo encontramos en Daniel 8:13. Dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? ¿Y del pisoteo del qué? Del santuario y de qué más? Y del ejército. Y la respuesta en el 14, ¿qué dice? Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Contestó la parte del santuario, pero no contestó ¿qué? La parte del ejército. ¿Ve? Preguntaron sobre el santuario y sobre el ejército. Preguntaron también hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército. Y solo contestaron del santuario. Falta todavía contestar. Otra parte la contestó en Daniel 9. Ahí empezamos a ver cuándo empezaba eso del santuario. Ahí comienza la profecía, el cálculo para 2300 comienza en Daniel 9. Desde la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Ok. La otra parte que no contestaron es esta parte que está contestando acá. Vamos a seguir leyendo el 2. Daniel 12:2. Daniel 12:2. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Ok, ¿qué es lo que se está dando aquí? Esto básicamente se llama como un prefacio o un preámbulo de lo que se trata el libro. ¿El libro comienza dónde? ¿Qué es lo que le dijo Gisela? ¿Cuándo comienza esta visión? ¿Comienza con qué? En el tiempo de Jesús. ¿Pero con qué evento específicamente? Miguel se levanta. Cuando Miguel se levanta, pero ¿qué evento es el que La sale? ley dominical. La ley dominical, la persecución, el tiempo de angustia. Eso le dio Gisela. ¿Sí? Comienza entonces, como decís vos, con la ley dominical. ¿Sí? ¿Y va hasta dónde? Hasta la resurrección especial. Esta no es la general. Recordemos que hay, los justos resucitan en dos tandas. Sí. Primero la resurrección especial y luego la general. ¿Quiénes resucitan en la resurrección especial? Los que murieron en el mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles. O sea, los adventistas que han muerto de 1844 para acá resucitan en la resurrección especial. ¿A dónde lo vemos eso? Apocalipsis. Dice: y todo ojo le verá. ¿Y aún quién? Y aún los que los traspasaron. Entonces, en ese momento resucitan. Es la resurrección especial. Por eso dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Si fuera la resurrección así, todo el mundo va a ser resucitado, ¿sí? Ya sea antes o después de los 1000 años, pero todo el mundo va a ser resucitado. Y aquí no dice todos, es lo que dice que muchos. O sea, no está hablando de la resurrección general, sino que está hablando de resurrección específica. Entonces, como preámbulo vemos que ya Daniel, ¿qué aprendimos? Que es bajo el reino de la gloria, que tenemos que utilizar entonces tiempo literal,
y que es un preámbulo que nos lleva desde la persecución hasta la resurrección, ¿qué? Especial. ¿Vemos? Ok, ¿qué más vimos? Que contesta también una parte de la pregunta. Ok, vamos a empezar. Les voy a explicar un poquito, a ver, así como yo lo entiendo. Y después vamos a leer para ver cómo encajando todo. Hay un término que está muy de moda ahora, que es lamentable, por cierto. No que esté de moda, pero lamentable que se dé. Siempre se ha dado, pero ahora está de moda ese término. Se llama bullying. ¿Has escuchado hablar del bullying? Sí. 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 En las escuelas, ¿verdad? Les hablan a los niños acerca del bullying, los papás y todo. A nadie le gusta que sus niños le hagan bullying. ¿Sí? Entonces, vemos que en Daniel 8, la pregunta básicamente es: Dios, ¿hasta cuándo vas a intervenir? Están pisoteando a tu santuario, están atentando contra tu ministerio sacerdotal, Cristo Jesús, contra tu ley, y también tienen en la versión en inglés, ayer decíamos que me gusta más la versión en inglés, porque la versión en inglés dice que tiene el pie puesto, por eso dice ahí pisoteado, tiene el pie puesto sobre la cabeza. Y entonces el ángel pregunta: ¿y hasta cuándo vas a dejar que le hagan bullying a tu pueblo? ¿Sí? Eso es lo que está viendo. Entonces aquí están contestando parte de eso. Miremos. El versículo 3 dice: entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Estamos recibiendo nueva luz, estamos recibiendo nuevos conocimientos para poder explicar a otros este capítulo 2. Nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras, el versículo 4, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia, decíamos que no es solamente la ciencia de tecnología, sino que es el conocimiento de la Biblia. Sobre todo, ¿de qué capítulo? Daniel 12. A eso se refiere cuando la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban, uno en esta orilla del río y el otro en la otra orilla. Y decíamos que este versículo nos conecta con Daniel 8. En Daniel 8 estaban dos a la orilla del río también, uno a un lado y el otro al otro lado. Y uno a un lado le gritaba: explicarle a Gabriel, explicarle a Daniel lo que va a suceder en este. ¿Por qué le tenía que gritar? Porque uno estaba en un lado y el otro estaba al otro lado. Está en Daniel 8, 15 y 16. Mientras yo contemplaba la visión, dice, y trataba de comprenderla, vi ante mí una semejanza de hombre. Y vi una voz humana en el Ulai es en río, que a grito dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre. ¿Por qué dijo a gritos? Porque uno estaba a un lado de la orilla y el otro estaba al otro lado de la orilla. ¿Verdad? Estaban en el río, ¿qué? Ulai. Bien. Y entonces dice: uno de ellos preguntó al varón vestido de lino, el versículo 6 de Daniel 12, que estaba sobre el agua del río: ¿cuándo se cumplirán estas maravillas? ¿Hasta cuándo pues vas a permitir esto? Y el varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos: será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. La palabra quebrantar ahí significa persecución. En el original es persecución. Entonces, ¿durante cuánto tiempo iba a ser perseguido el pueblo de Dios? Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y cuánto es eso? 3 años y medio. Igual a 42 meses. Es el mismo periodo de tiempo. Entonces, ¿la persecución dura cuánto tiempo, Manuel? 42 meses. ¿Qué es igual a qué? Y es tiempo literal, ya no es tiempo profético. ¿Es cuánto? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Vemos? Ok. El 8, versículo 8. Y yo oí, pero no entendí. Y pregunté: Señor mío, ¿pero cuándo será el fin de estas cosas? Ahora, ¿por qué? Porque no, la pregunta era: ¿hasta cuándo vas a intervenir?
¿Hasta cuándo vas a dejar que mi pueblo lo pisotee? O que a tu pueblo lo pisotee. Y con la persecución, ¿se deja de pisotear al pueblo de Dios? No, más bien es más. Es más todavía. El bullying, si hablamos en términos actuales, ¿verdad? Con eso del bullying, es más en esa época todavía. Sí. Aparte, pero es pisotear con la persecución. O sea, no solamente está persiguiendo a los santos, sino que está matándolos, les está quitando los bienes, no nos dejan comprar ni vender, y hay un decreto de muerte después. Hay cárcel para muchos. En el nos dice que todo va a suceder. Entonces todavía se está alzando en contra del pueblo de Dios. Y aquí hay muchos padres de familia. ¿A quién le gusta que le maltraten a un hijo? Nadie. Nadie. ¿Sí? Entonces están preguntando, ¿hasta cuándo? Entonces, esta primera explicación le explicó hasta cuándo. No le explicó. Le preguntó cuánto tiempo va a durar cuándo va a terminar el tiempo de gracia, básicamente. Pero no le está explicando hasta cuándo va a permitir. Entonces por eso no entendió. Entonces le pregunta de nuevo, pero Señor mío, le dice en el 8, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y en el 9 respondió, anda Daniel, estas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. ¿Qué es lo que hablábamos ayer? Midiendo el santuario. ¿Sí? Estos serán que muchos serán que purificados. ¿A dónde se purifica uno? ¿A dónde lo purifica Cristo? No se purifica uno. ¿A dónde lo purifica Cristo? En el santuario. ¿A dónde? En el lugar santísimo. Muchos van a ser purificados. Primero los adventistas, después las demás denominaciones y por último el mundo. Muchos, pero no todos. No todos. Y dice, claramente lo dice, los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. ¿Quiénes van a entender? Dice los sabios. A nosotros nos toca esta luz para entenderlo. Y hay una referencia aquí en mi Biblia, me lleva a Apocalipsis 22:11. No sé si en la Biblia de ustedes sale esa referencia. A un costadito sale Apocalipsis 22:11. ¿En la tuya sale ahí? ¿En la tuya, Jorge? ¿Qué texto es? El 12:10. Ah, sí, me sale. ¿Sí sale? Apocalipsis 22. Ajá, ¿y qué nos dice Apocalipsis 22:11? Lo que estamos diciendo nosotros ahorita. Vamos a ver. Y Dice, yo vengo preso, la galardón está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. 22:11. 22:11. Sí. Perdón. El que es injusto siga siendo injusto y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo y el santo siga Santificándose. santificándose. Ahí está. O sea, ya en ese momento la gracia pues se está terminando. Primero para la iglesia adventista, ya fueron sellados, ¿verdad? El que es justo siga siendo justo aún y el que no, pues ya no hay chance. Ensucia todavía más. Primero con la iglesia adventista, luego con las demás denominaciones y por último con el mundo. Así va la gracia en ese momento, en esas etapas. Bien. Ahora el 11, aquí viene la clave. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la humillación asoladora habrá 1290 días. ¿Ese tiempo es profético o es literal? Literal. ¿Por qué? Porque estamos bajo el reino de ¿quién? De la gloria. Bien, así es. Entonces, ¿cuándo comienza esto? Dice, cuando se ha quitado el continuo. En inglés se llama the daily. Era el servicio diario que se llamaba. ¿Cuándo se quitaba ese? Miremos Daniel 11:31. Daniel 11:31. Sus fuerzas, dice, profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora. ¿Qué es lo que tienen que hacer para quitar el continuo? Tienen que profanar ¿qué? El santuario. Primero profanan. Otra palabra para profanar, yo no sé si en la Biblia de usted aparece, es contaminar. Contaminarán. En su versión sale así, Manuel. Sí. Contaminar, es el equivalente.
Entonces se contamina. ¿Cómo se quita el continuo? ¿Contaminando qué? El santuario. ¿Y cómo se contamina el santuario? Miremos Isaías 56:2. Bienaventurado el hombre que guarda el sábado sin profanarlo, que persevera en ello y se guarda de todo mal. Gracias. Entonces, ¿cómo se profana? ¿Cómo se contamina? ¿Profanando qué? El sábado. Contaminando es otra. Yo no sé si le aparece así o profanar. ¿Cómo le aparece? Contaminar también le aparece. Vemos. El santuario se contamina entonces, ¿cómo? Profanando. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el Hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de contaminarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Gracias. Entonces aquí vemos. El continuo se quita ¿cómo? Contaminando, profanando el sábado. O sea, ¿con qué ley? Dominical. Cuando quita la ley del sábado y pone un sábado falso. Sí. ¿Hasta cuándo dice? Hasta la abominación asoladora. La abominación asoladora. Vamos a ver, aquí nos lleva a Daniel 9:26. Daniel 9:26. Vamos a pensar un poquito acá. Espérate. Daniel 9:26 nos dice: después de las 62 semanas, aquí no está hablando de qué profecía. De las 70 semanas, ¿verdad? Y creemos nosotros que las 70 semanas solo son para el pueblo de quién. Solo era para el pueblo de Israel. Pero vamos a ver ahorita en detalle. Dice: después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pregunto, ¿al final de las 70 semanas se destruyó la ciudad? ¿Cuándo terminó las 70 semanas? ¿Con el pedimento de quién? De Esteban. Y eso fue antes de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Dice, aquí viene la otra clave, dice: su fin vendrá como una inundación, hasta el fin de la guerra será talada ¿con qué? Con asolamiento. O sea que esa visión nos está llevando hasta el final. Vamos a ver también Daniel 7:26. Daniel 7:26 nos dice: pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio. ¿A quién le quitarán el dominio? Al pueblo pequeño. Está hablando sobre el pueblo pequeño aquí en Daniel 7. Para que sea destruido por completo y para siempre. Total desolación. Destruido, se hace en pedacitos, dice. ¿Cuándo se hace en pedazos? Cuando Cristo viene. Entonces está hablando acá. Hasta la obligación asoladora. ¿Hasta cuándo vas a permitir entonces que haya bullying? Ya dijimos que el tiempo de probatorio, el tiempo de gracia dura ¿cuánto tiempo? 1260 días. O sea, 3 años y medio dura todo el tiempo de gracia. Primero se venció para la iglesia adventista, después se venció para las demás congregaciones y por último para el mundo. El mundo es el último que se le acaba el tiempo de gracia, el que nunca ha escuchado de la palabra de Dios. Chinitos, japoneses, mongoles, coreanos, tailandeses, en aquellas zonas donde no se ha escuchado todavía el Evangelio, Carlos, ellos son los últimos que tienen. Pero al fin de esos 1260 días, o sea, al fin de esos 3 años y medio desde que comienza la ley dominical, ahí se acaba el tiempo de gracia general. Ya no hay gracia para nadie. Entonces, ¿cuánto es la diferencia entre 1260 y 1290? 30. Bien. Tengamos eso en mente. Sigamos leyendo, dice. Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Vamos a ver aquí entonces Apocalipsis 16, 17 y 18. Aquí hay un relato y Ellen White después amplía un poco más. Nos dice 17 y 18 de Apocalipsis 16: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono que dijo: hecho está. Entonces hubo ¿qué? Relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande
como no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra. ¿Ven? ¿Vemos lo que está ahí? Ok. Antes de pasar a la Apocalipsis 14:13, leamos esta cita. Carlitos, ¿la mira? Sí. ¿Mira bien? Sí. ¿Puede leerlo en voz alta, porfa? ¿Cómo no? Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo, mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos. Apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo. Al paso de los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que chocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor, de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Ahí, espérenme. Vemos la similitud en el pasaje que leímos de Apocalipsis con esto. El terremoto, el gran terremoto. ¿Y qué dice después? Siga. Abriéndose los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Ok. Con ese gran terremoto, con ese gran evento, ¿quiénes fueron los que se despertaron? Los santos que habían muerto. Y el tercer año. Los que murieron teniendo fe en qué? En el mensaje del tercer ángel. Ahí entra tu abuelita, doña Albertina. Sí. Abuelita Isabel. Albertina, sí. Entra nuestro hermano William Miden, por ejemplo. Ellen White, El hermano Guerrero. Carlito Guerrero, tu mami, en ese momento, tu papi, murió conociendo el mensaje del tercer año. Los adventistas que han muerto de 1844 para acá, resucitan acá. Sigamos leyendo. ¿Terminamos de leer esto? Sí, ¿verdad? Sí, ahí está, por favor. El firmamento se abría y cerraba con violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto de su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban: Gloria, aleluya. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes ¿Qué derramó? Sempiterno. ¿Sempiterna qué? Sempiterna Bendición. Sobre En inglés, ese pasaje de Daniel 12:12 dice blessed. Blessed. Y esta palabra de ahí de bendición, en inglés en la traducción es blessed. Se está hablando de la misma palabra, de la misma frase. ¿Qué dice? Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a entender Apocalipsis 14:13. Lo dice: 14:13. y oí una voz del cielo que dijo, escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas porque sus obras nos acompañan. Dichosos los que de este momento, ¿desde qué momento? Empezaron a predicar antes en el capítulo 6, en el versículo 6, el mensaje de los tres ángeles. Dichosos los que mueren en este mensaje.
Es lo que vimos ahorita ahí, ¿verdad? Estos son los dichosos. Entonces, Daniel 12:12, para ir terminando el rompecabezas, Daniel. nos dice: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. ¿Qué sucede ahí? ¿Resucitan quiénes? Los muertos. ¿Qué muertos? Los que creyeron en Dios. ¿Pero cuáles? Los que murieron. Es la resurrección especial. Claro, el mensaje del tercer año. Los que mueren en el mensaje del tercer año. Ahí resucitan, la resurrección especial. Pero claro, o no, claro. Sí, segura. Vamos a verlo acá. Nosotros estamos hoy aquí. ¿Sí? Aquí viene la ley dominical. ¿Cuánto tiempo de gracia después de la ley dominical? 3 años y medio. 1260 días. Terminan aquí. Fin del tiempo de gracia. Aquí comienza también el cálculo de los 1290 días. Terminan acá. ¿Cuántos días hay de diferencia? 30. O sea que termina la gracia y 30 días después comienzan ¿qué? ¿Qué comienzan? Comienzan, pues yo veo por qué puse esto acá. Inicia las 7 plagas. Inician las 7 plagas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con las 7 plagas sí se responde la pregunta de Daniel 8. ¿Hasta cuándo vas a permitir? Y Dios interviene. ¿Y con qué interviene? ¿Cuándo quiebra este poder? ¿Lo quiebra durante el tiempo que nos estuvo persiguiendo? No. ¿Cuándo lo quiebra? Al final del tiempo de Con las 7 plagas. 7 plagas. ¿Ven? ¿Cuánto tiempo duran las plagas? 45. 45 días duran las plagas. ¿Qué pasa después de los 45 días? Resurrección especial. Y a ellos se le anuncia el día y la hora de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Como recompensa. Porque ya hemos leído nosotros acerca de estos hermanos que pasaron por el chat. Ellos, ¿qué es lo que anhelaban? ¿Qué es lo que más anhelaban? La segunda venida. Ver a Cristo Jesús. Como recompensa, Dios no nos deja entonces así, les da ese privilegio. Tu abuelita, ¿qué más anhelaba? ¿Cuánto estudió? ¿Cuánto predicó? ¿Cuánto enseñó? Tu papá, tu mami, tu papá. La segunda venida de Cristo. Todos los adventistas soñamos nosotros con ese día. Es lo que más anhelamos. La segunda venida de Cristo. Ese es el mensaje nuestro. Está en nuestro nombre. Adventista. Entonces Dios, si nos llama al descanso a nosotros, nos va a resucitar aquí, en la resurrección especial. Y luego viene ya la segunda venida de Cristo. Aquí resucitan los demás. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí resucitan los demás. ¿Verdad? Pero los adventistas que han muerto van a resucitar ¿a dónde? En la resurrección especial. Y los que le traspasaron. Entonces ahora vamos entendiendo un poco el inicio de Daniel 12. Cuando nos lleva desde dónde? De donde leyó Gisela, desde cuando comienza la persecución, ¿hasta cuándo? Hasta la resurrección especial en el otro versículo. Cuando habla que muchos se despertarán. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, hermanos, ¿quedó claro? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, Becky? ¿No? ¿Carlitos? ¿Está claro? Bien, lo que hemos estado predicando entonces y la sabiduría que tenemos que sacar de esto es que pronto va a haber un cambio de reino, que hacen otras reglas, que tenemos que ponernos a cuentas con Dios ahora, que es el tiempo de la gracia todavía, que en este tiempo tenemos que ir preparándonos para ser sellados. Una vez que viene la gran prueba, comienza la dificultad. Ahí ya no hay tiempo para prepararse. La gran prueba es la ley dominical. Pero todavía hay que seguir predicándole
a Babilonia. Salir de Babilonia, pueblo mío. Todavía hay gente, todavía hay pueblo de Dios en Babilonia. Todavía hay gracia para ellos. Pero para nosotros los adventistas lo importante es saber que la gracia se nos acaba ¿con qué? Con la ley dominical. Por eso es importante que todos sepamos eso. La gracia se acaba con la ley dominical. Vamos. En la resurrección especial, ¿quiénes resucitan? Los adventistas muertos y los que traspasaron a Cristo Jesús. Ajá. Pero ¿Y mientras en la segunda? En esta, ¿Sí? aquí resucitan, bueno, los que traspasaron a Jesús solamente para vernos venir el gran error que habían cometido. Con la misma vuelven a morir. Esa era mi pregunta, porque dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es lo que Sí. traspasaron. Ellos son los que le traspasaron, correcto. No solamente los que en ese momento estaban físicamente ahí, sino que los grandes enemigos de la iglesia a través de la historia. Creo que, yo no sé si ustedes saben de Tetzel, por ejemplo. ¿Usted se ve aquí? ¿Saben quién era John Tetzel? Ahorita no le mete ese nombre. Fue uno de los grandes inquisidores de la iglesia. El peor, era el campeón de la Inquisición. Probablemente él va a resucitar ahí también, pero para ver el error nada más que cometió. Pero ellos entonces también habían escuchado el mensaje del tercer ángel. ¿Quién? Que habíamos dicho que en la resurrección especial iban a resucitar. Los que escucharon el mensaje, los que recibieron y predicaron el mensaje, lo guardaron en su corazón, o sea, los adventistas. Estos y los que le traspasaron, dice. Entonces sí, son dos. Sí, entonces son dos grupos. Aquellos nunca recibieron el mensaje, sino que solamente resucitan para ver el error que cometieron y vuelven a morir. Ahora, me decía, ¿nosotros cuándo resucitan? Aquí en la segunda venida de Cristo. ¿Qué otro? Los muertos en Cristo. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4. Y en la revolución especial no estaban muertos en Cristo. Sí, pero Pero es un pequeño es un número. pequeño grupo, no somos todos. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos adventistas han muerto de 1844 para acá? Comparado con el resto de cristianos. Pocos. Pocos. ¿Verdad? Claro. Lutero, por ejemplo. Lutero resucita acá. Él todavía ni se había empezado a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Lutero resucita acá. Algún evangélico, algún católico cristiano que haya muerto, resucita acá. Y no importa en qué fecha haya muerto, si no recibió este mensaje especial, resucita aquí. Y va a ser juzgado como segunda. No. Ahora, esta es la segunda venida. ¿Quién resucitan entonces? ¿Quiénes? Buscame primera de Tesalonicenses 4, vamos. 16. Y los que van a arrebatar y los muertos de Cristo. Vaya, que si yo me muero ahorita, ¿A dónde resucitas? ¿en cuál? Tenés dos opciones. resurrección. Tenés dos opciones, Jorge, A ahorita. la buena, ¿no? No, espérate, tenés dos opciones. Te voy a explicar, es que vos me estás preguntando, te tengo que decir la verdad. Poder resucitar aquí o poder resucitar 1000 años después de esto. No, me voy a la primera. Bueno, aquí, Me voy a la primera. aquí, Aquí seguro, amigo. aquí, en esto, mande. O sea que, digamos, la resurrección especial sería unos cuantos días antes. Unos cuantos días antes de la segunda venida de Cristo. Ellos estarían como... ¿Por qué? Porque ellos se unen con los 144, los que están vivos todavía, para ver venir a Cristo Jesús. Que me parece que, no me acuerdo dónde leí, y ahí sí, aclararme, me parece que estos de la revolución especial son como los testigos que Dios tiene para su segunda venida. Los testigos son, en parte sí, porque a ellos les declara, resucitó, a ellos les ese declara. otro poco. Sí, a ellos les declara, pero los testigos en realidad, testigos son los que están vivos acá. ¿Por qué? Porque desde el que comenzó la ley dominical entraron en el reino de ¿qué? De la gloria, y en la gloria no hay tolerancia del pecado. O sea que estos sí lograron vencer el pecado, los que están vivos. Los que están vivos por la segunda venida de Cristo. Estos son los que Dios presenta en la demanda que Satanás le interpuso de que no es posible guardar la ley de Dios. Esta es la prueba de Dios. Mire, Dios, sí es posible. Esta gente pudo hacerlo. Su demanda es falsa. Ahorita Jorge mencionó algo. Cuando Jesús resucitó,
resucitaron unos Sí. y se fueron con él. Sí. No hay luz de quiénes eran Sí, ni sí, cuántos. es que es un misterio. Sí, pero sí resucitaron. Sí. Porque cuando Cristo muere, dice, se abrieron tumbas. Sí. ¿Verdad? La Biblia lo dice. Sí, como por ejemplo mi mamá, ¿verdad? En la resurrección. Doña especial. Cándida resucitaría aquí. Aquí. No te voy a ir a otro porque te vas a andar conmigo. Aquí. Aquí va a resucitar Doña Cándida. ¿Verdad? Aquí va a resucitar. O sea, los adventistas, para otras Y palabras, tu tío, por ejemplo, que mi fue. tío Lisandro, el hermano de mi mamá, que no era adventista, pero sí cristiano, él resucita aquí. Esto solamente es como un extra, el detallito que Dios tiene con su pueblo para premiarlo porque han creído en la segunda venida de Cristo y hemos anhelado ver. Hay un pasaje bíblico que Mande. dice que siete días. Teníamos más luz, pero no solo es por la luz, sino que por lo que anhelábamos. 7 días. Entonces nos complace, Sí, ¿verdad? nos complace ese anhelo. Sí, ¿verdad? Por Nos eso complace ese anhelo. Solo imaginemos la gente del Gran Chat. hay un peligro para la gente. ¿Cuánto ellos entregaron todo? Gerardo, pero cuando esa gente resucita en la especial, ok, ¿va? ¿Cuántos días hay entre esa supuestamente la especial y la segunda venida? No hay luz. Porque No serán no hay los luz, 7 ok, días que pero dice que significa tardan. entonces A ellos, que ellos de en la ese resurrección momento, especial A quedan vivos ellos todo se ese les dice- tiempo, A ellos se les dice en eventos pero de los siguen últimos- vivos hasta la Sí, otra. siguen vivos hasta la segunda venida. Si es que No es que solo no, Miran. es que ellos resucitan para ver el proceso. Si no, lo que quiere ver es todo desde la nube. Son desde el levantados, principio. dice. ¿Mande? Son levantados. Son resucitados. dice. Los que quedan vivos son levantados. Y los pero no No, se sabe pero que son levantados cuando viene la segunda venida de Cristo. que- sí, así dice la Nosotros Biblia. cuando, como Elías, ¿se acuerdan la historia de Elías? Que vio la nube venir y después se la llevó. Así nosotros vamos a ver y vamos a saber, el pueblo, con Cristo en los siglos así lo dice. Nosotros vamos a saber que esa es la señal de la segunda venida de Cristo. La nube. Y va a venir como una mano, dice, que se va acercando y viene del Orión, del este. Y lo que más va a resaltar va a ser ¿qué? El cuarto mandamiento. Y eso nosotros lo vamos, o sea, los que estén vivos en ese momento lo van a ver. El pueblo de Dios que esté vivo en ese momento lo va a ver. Pero también lo van a ver los que han resucitado en la resurrección especial. ¿Cuánto tiempo tarda ese momento hasta que Cristo venga aquí, que esté en el aire? No sé. Cuando quedas No hay un No hay luz. pasaje pues que dice que 7 días. No, 7 días, todo el... De cuando, regreso. sí, pero cuando El cielo. empiezan a ver ellos, ¿Y cuándo es que queda el cielo vacío? en ese momento. Porque viene, pues Jesús viene con sus ángeles. En la vuelta. Cruzamos con primera de Tesalonicenses 4:1. 4, 16, 17, sí, desde el 15 creo en adelante. Desde el 15 en adelante creo. Ahí está, si no me equivoco. Bien, entonces, aquí resultan los adventistas muertos, decíamos, y aquí resultan todos los otros cristianos. Desde Adán y Eva hasta el último cristiano que vaya a ver, que vaya a morir, que no sea adventista. Resucita ahí en la resurrección general. Abraham ahí resucita. En la resurrección general. En la resurrección especial solamente los que murieron en el mensaje del tercer año. Y esos que se resuciten en la segunda venida van a ser transformados también. Claro, sí. Y Entonces seríamos, dice, Jesús no viene a la tierra, queda en el aire. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en el aire. Y en ese momento vamos a ser transformados. Los otros quedan durmiendo 1000 años. Y los otros quedan durmiendo 1000 años. Y los que estaban vivos, cuando Cristo vino en segunda venida, murieron con el resplandor de su venida. O sea que la tierra queda desolada y vacía. ¿Así? El diablo encadenado. Hay que leer el completo. Hay que leer, ahí está, todo esto está en el conflicto de los siglos. Tenemos que estudiar más ese libro, el conflicto de los siglos. Bien, ¿quedó alguna otra duda? ¿Kerry? ¿Sí?
Más adelante. Vale, que Dios nos bendiga, sigamos estudiando, preparémonos, recordemos que ya estamos a punto de hacer esa transición y en el reino de la gloria no hay pecado. En el reino de la gloria no hay pecado. Pidámosle a Dios que nos vaya transformando nuestro carácter. Oremos mucho, estudiemos mucho y preparémonos en este poco tiempo que nos queda todavía. Intolerancia al pecado. Que Dios nos bendiga y nos vemos mañana en la iglesia. Amén.